Buen día, en este video vamos a hablar sobre las magnitudes en la física. ¿Qué es la física? La física es la ciencia que busca o trata de entender cómo se comporta el universo. En ese sentido, describe y predice su comportamiento a través de fórmulas, teorías y demás que lo pueden ver a lo largo del curso de física a nivel medio, en sus fórmulas o comportamientos o en las clases por sí solas. En la primera parte vamos a hablar sobre las magnitudes en la física. Las magnitudes en la física son dos grandes bloques. Tenemos las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales solo son 7 y las derivadas hay más, aparte de las que he puesto como ejemplo. Las fundamentales se componen por longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Si es que ven, cada magnitud, al ser fundamental, describe un aspecto de nuestro entorno y por lo tanto se miden en una unidad, que en el caso de la longitud son los metros, en la masa son los kilogramos, tiempo segundos y así sucesivamente. Quiero hacer un énfasis que el IB trabaja con el sistema internacional, por ende aquí la temperatura se trabaja en kelvins, no en Celsius ni en Fahrenheit. Por lo tanto se hace una conversión sumándole más 273. Luego tenemos lo que son las derivadas. Las derivadas, su mismo nombre lo dice, provienen de las fundamentales. Y acá tenemos un ejemplo: frecuencia, fuerza, presión y energía. Y tienen su unidad, pero se pueden también expresar con unidades de las fundamentales. Por lo tanto, una diferencia es que si es que tienes una magnitud que se puede expresar por su símbolo y también se puede expresar con más de una unidad de las fundamentales, entonces es una derivada. Pero si es que solo es una magnitud con un solo símbolo o con una sola unidad, entonces es una fundamental, porque es la base de todo. Luego tenemos lo que son los multiplicadores métricos. Los multiplicadores métricos son aquellos que van a determinar qué tan grande es una cantidad o qué tan grande es un elemento o un número. Estos se componen por los prefijos o los símbolos, ¿no? Acá hay dos partes, que son los prefijos y son la notación. Esta notación que ven aquí, que es 10 elevado a n, un número entero, corresponde a la notación científica. La notación científica, hago énfasis o paréntesis aquí, en rasgos simples, sigue esta fórmula: 10a por 10 elevado a la n, donde a tiene que ser mayor que 1 y menor que 10. Y n puede ser un número entero. Por lo tanto, aquí, si es que se habrán dado cuenta, cada prefijo corresponde a un número de 10 elevado a la menos 18, ¿no? Pasamos a los ejemplos. Tenemos 38 millones de newtons. Esto se puede expresar con un prefijo de 38 meganewtons. ¿Por qué? Porque al poner la letra m, estamos haciendo énfasis que esto está elevado a la 10 a la 6. 38 por 10 elevado a la 6. Pero aquí no está en notación científica. ¿Por qué? Porque el 38 todavía es mayor que 10 y debe ser menor que 10. Entonces se transcribe como 3,8 por 10 a la 7, porque se ha movido la coma decimal a la derecha. Y aquí ya te había transcrito, ¿no? Con la unidad respectiva, newtons. Y así tenemos con muchos más ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un número muy pequeño, que es metros, muy pequeños en segundos, que se pueden escribir en los prefijos que representan dicha cantidad, ¿no? Que son los nanómetros y lo que son los femtosegundos. Luego tenemos lo que son las cifras significativas. Las cifras significativas, y lo digo a modo muy general, se rigen por dos simples leyes, ¿no? Que son todo valor excepto los ceros a la izquierda y los ceros finales si este valor no tiene punto decimal. Hago un ejemplo. Cuando me refiero a los ceros a la izquierda es, por ejemplo, 0,000101. Aquí solo hay una cifra significativa. Pongámosle ese cifra significativa. ¿Por qué? Porque estos ceros a la izquierda no son tomados como cifras significativas.
Esa es la primera cuestión. Luego tenemos la segunda ley que establece que ceros finales de este valor. Si este valor no tiene punto decimal, ejemplo, 10.000. Ese 10.000 sigue teniendo una cifra significativa, pero te preguntarás, pero sé que hay 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Los dígitos no son iguales a las cifras significativas, cabe aclarar. ¿Por qué? Porque esto se puede expresar como 1 por 10, 1, 2, 3, 4, 10 elevado a la 4, en notación científica, y seguiré teniendo una cifra significativa. Un ejemplo que quizás es un poco un poco dudoso o también puede llevar a duda o puede llevar a error es 1 es 10,08. Aquí hay 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque estos ceros están entre un valor que es diferente de 0, diferente de su propio número. Entonces sí corresponden a cifras significativas. Entonces 10,8 tiene 4 cifras significativas. Y luego está la regla de redondeo. La regla de redondeo, igual, dos reglas. Si es que el número es menor que 5, entonces se mantiene igual. Si es que es mayor o igual que 5, se aumenta en 1. Pasamos al ejemplo. Queremos redondear 3,418062 a dos cifras significativas. Entonces, como queremos dos cifras, analizamos el tercero. 1, 2, 3. Analizamos el 1. El 1 vemos que es menor que 5, entonces se mantiene igual, siguiendo las leyes. Y como solo nos piden cifras significativas, entonces no hay un cambio. 3,4 y listo. Ya hemos redondeado a dos cifras significativas, 1 y 2. ¿Qué pasa si quiero redondear a 3? Entonces miro el cuarto número, o el cuarto dígito, 1, 2, 3, 4, el 8. El 8 es mayor o igual que 5, entonces se le aumenta 1. Y al aumentarle 1, le aumentas al siguiente. El 1 pasa a 2. Y como solo nos piden tres cifras significativas, entonces quedaría así. Y así se analiza o se aplica la regla de redondeo. Luego pasamos a las magnitudes en la física. Aquí simplemente les muestro lo que son ya constantes que sirven para poder comparar o poder tener una idea de nuestras respuestas cuando ya las operemos o ya las tengamos en la calculadora, ¿no? No es necesario memorizarlas, pero es importante tenerlas en cuenta. Ahora aquí pasamos a lo que son algunos ejercicios de práctica, que solo voy a hacer 3 de cada uno. Ya les dejo solo el resultado y voy a explicar, ¿no? Acá nos dicen expresa los siguientes números en notación científica a dos cifras significativas. Tenemos el 0,00342. Primero lo pasamos a notación científica y luego definimos las cifras significativas. Para pasar a notación científica, miramos la coma. Entonces la movemos 1, 2, 3 de tal manera que quede 3,42. Si es que vemos ese número es menor que 10 y es mayor que 1. Entonces se expresa por 10 elevado a cuántos espacios hemos movido. En este caso tenemos 1, 2 y 3 espacios. Entonces quedaría 3,42 por 10. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si es que nosotros movemos la coma a la derecha, entonces el exponente es negativo. Si es que movemos la coma a la izquierda, entonces es positivo. En este caso hemos movido 1, 2, 3 espacios. Entonces quedaría menos 3. Si es que lo resolvemos, nos va a dar esto. Tenemos que comprobarlo, ¿no? Pero nos pide a solo dos cifras significativas. Pero acá hay tres cifras significativas. Entonces, como nos piden solo dos, miramos el tercer dígito. Si es que este es menor que 5, entonces se mantiene. Si es que mayor o igual que 5, entonces se le aumenta 1. En este caso el 2 es menor que 5, se mantiene igual y pasa a 3,4 por 10 a la menos 3. El siguiente, tenemos 4 cifras significativas. Necesitamos mover 1, 2 y 3. Entonces quedaríamos 5 por, bueno, 5,291 por 10 es 10 elevado a los espacios que hemos movido. 1, 2, 3. Y como lo hemos movido a la izquierda, a la derecha, entonces es negativo. Menos 3 espacios.
pero solo nos piden dos cifras significativas. Entonces analizamos el tercer dígito. Como el tercer dígito en este caso es mayor que 5, se le aumenta 1, quedando como 5,3 por 10 a la menos 3. Luego tenemos el 0, bueno, aquí ya solo le voy a dejar las respuestas para poder avanzar y no ser tan largo el video. En este caso sería 1,5 por 10 a la menos 1. En este caso sería 1,5 por 10 a la 2. 6,7 por 10 a la 2. Luego en el siguiente ejemplo nos piden expresar la cantidad de la unidad base del sistema internacional o notación científica. En este caso tenemos 6,34 centímetros. Como el sistema internacional tenemos que pasarlo a metros. Aquí quiero aclarar, ¿no? Si es que tiene un prefijo, entonces no está en el sistema internacional. Debe estar solo la unidad. Esto es el prefijo. En este caso sería centímetros, entonces necesito pasarlo a metros. Nanómetros, necesito pasarlo a metros. Eliminar el prefijo. Gramos, necesito pasarlo a kilogramos. A segundos y así sucesivamente. Vamos a trabajar con estos 4, ¿no? Tenemos 6,34 centímetros. Para poder convertir, quiero que presten atención a las relaciones que tenemos, ¿no? 6,34 centímetros. Establecemos una relación. Decimos que un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. Y al final, todo esto va a ser 6,34 por 10 a la menos 2 metros. Si es que les es muy complicado poner 10 a la menos 2, entonces también pueden decir que 6,34 centímetros por que 100 centímetros equivale a 1 metro. ¿Qué les va a salir? Lo mismo. Siguiente, la D, el apartado D. Lo mismo, 546 nanómetros. Establecemos una relación de nanómetros y metros, porque es lo que queremos cambiar, ¿no? En este caso, decimos que un nanómetro corresponde a 10 a la menos 9 metros. Entonces, esto es igual a 5,46 por 10 a la menos 7 metros. Que también la otra forma, como les digo, es si es que nosotros ponemos 10 por 9 nanómetros es igual a 1 metro y así. En el apartado G, 123 miligramos. Tenemos 123 mg. Establecemos la relación. Un mg equivale a 10 a la menos 6 kilogramos. Entonces todo esto va a ser igual a 1,23 por 10 a la menos 4 kilogramos. ¿Por qué? Porque también esto acá ya lo he expresado en notación científica. Y por último tenemos el J, ¿no? 23 milisegundos. 23 por ponemos las unidades. Establecemos la relación que 1 milisegundo equivale a 10 a la menos 3 segundos. Entonces todo esto va a ser igual a 2,3 por 10 a la menos 2 segundos. Y así sucesivamente con los demás. Estos ejercicios los van a encontrar en el apartado de la descripción, el primer comentario, donde va a haber un drive donde va a poder practicar. Y luego tenemos estos ejercicios tipo test. Nos piden la conversión de la velocidad a segundo a la menos 1, ¿no? Colocamos 75 kilómetros por hora a la menos 1. Aquí se puede reescribir como entre h, ¿no? Queremos eliminar el kilogramo y queremos eliminar las horas para pasarlo a metros por segundo a la menos 1. Entonces, nosotros
establecemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, se va, pero queremos eliminar las horas, ¿no? Entonces también decimos que 1 hora equivale a 3600 segundos. Se va a la hora, y ya solo tenemos metros y segundos. Entonces, operamos, nos sale 20.833 metros segundo a la -1. Bueno, acá salía entre S, ¿no? Pero lo más recomendable es colocar metros segundo a la -1. No puedes colocar metros entre segundos porque no es tan técnico. En el apartado 8 nos piden también hacerlo similar, así que les dejo como práctica el apartado 8, 9 y 10. Y luego tenemos la siguiente tema o subtema de los fundamentos, que son las incertidumbres y los errores. Las incertidumbres y los errores son aquellos valores que resultan al hacer mediciones. De acá se desglosan dos, que son los aleatorios y los sistemáticos. La diferencia muy simple es que los aleatorios se pueden reducir promediando, es decir, que sí se pueden solucionar, porque son errores que pues puedes hacerlos tú o puedes hacerlos al cronometrar mal, al poder al presionar el cronómetro, al presionar una regla, al mover la regla o al medir por ti mismo, ¿no? A diferencia de los errores sistemáticos, que estos sí no los puedes mejorar o no los puedes promediar. ¿Por qué? Porque ya son errores del sistema o errores de las herramientas, errores del método y solo se pueden cambiar y es causado por sesgo. Acá tenemos un ejemplo. Acá, si es que pueden apreciar, el error sistemático no se puede cambiar porque ya está establecido. Lo establecen los materiales mal calibrados, lo establecen el método mal fijado y no se puede cambiar. En cambio, los errores aleatorios sí se pueden mejorar porque en cada tiro vas promediando hasta hacer un valor más fijo. Y acá tenemos lo que es parte de la guía, en donde cómo se miden esos valores, ¿no? Aquí se corresponde a un número. El B simplemente representa los valores que puede tomar A. O sea, A puede ser todo esto. Y aquí están las repetidas operaciones aritméticas que pueden optar. Y esto es más por el tema de las gráficas, en donde simplemente les explico que la línea de mejor ajuste es la que pasa por los puntos por los puntos que arroja un ejercicio o arroja un experimento, pasa por los mayores puntos posibles. Y aquí pues tenemos lo que son las líneas máximas y líneas mínimas. Las máximas son las que tienen mayor pendiente posible y las mínimas son las que tienen menor pendiente posible. Aquí tenemos un meme, la incertidumbre del gradiente y las intersecciones. Luego pasamos a lo que es el tema de las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales y escalares se diferencian porque las escalares solo tienen su magnitud, suele ser el número, suele ser su tamaño, pero las vectoriales vienen de vectores y por lo tanto tienen dirección, magnitud y sentido. En este caso, los ejemplos de las escalares son la masa, la temperatura, el tiempo, la energía y la rapidez. Y los ejemplos de vectoriales, o sea, vectores tenemos el desplazamiento, velocidad, fuerza, aceleración, campo eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces tiene dirección. La aceleración puede ir hacia abajo, el signo puede ser positivo o negativo. El ejemplo de la fuerza, ¿no? Una fuerza positiva de newtons, una fuerza negativa de newtons, a diferentes direcciones, ¿no? Acá quiero recalcar que, por ejemplo, la velocidad y la rapidez se pueden confundir. La velocidad tiene sentido, representa hacia dónde va el objeto, y la rapidez solo representa qué tan rápido va. O sea, qué tan veloz va o qué tanta es la distancia que va cambiando con el tiempo, que es la velocidad.
Y acá tenemos el parte de la guía, cómo se hallan dichas magnitudes de vectores, ¿no? Que al ser un vector se compone por dos partes, que es en este caso el AH, y el otro componente, que es el AB. Aquí es como se hallan esos respectivos componentes. El AH lo puedes hallar multiplicando el tamaño, que en este caso es el A es el tamaño, o sea, el escalar del vector, o sea, la magnitud, por el coseno del ángulo que forma con el eje AH, o con el eje de las abscisas. Acá pasamos a un ejemplo o un problema, que nos dicen calcular el resultado de dos fuerzas de 3 newtons y de 4 newtons que actúan la una a la otra, ¿no? A ver, en un ángulo recto y son perpendiculares. Si es que tiene un ángulo recto, entonces son perpendiculares. De tal manera que, acá nos dan como dato, que f de x, o sea esto, es perpendicular al eje de las abscisas. Y 4 newtons es perpendicular al eje de las ordenadas, o sea y. Aquí se muestra en la figura, ¿no? Pero nos piden hallar la resultante o el resultado. El resultado vendría a ser la suma de ese vector más este vector. ¿Y cómo se halla esa suma? Pues simplemente aquí se aplica lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque la resultante es lo mismo y al ser vector se puede mover. Este es Fy, este es Fx y esta es la resultante que le vamos a poner R. Entonces aquí se puede aplicar Pitágoras. Por lo tanto, podemos decir que la resultante es igual al f al cuadrado más, bueno, fy fx al cuadrado. Y como ya nos dan el módulo, o sea, el tamaño, simplemente reemplazamos. Reemplazamos la resultante, reemplazamos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son newtons. La resultante es igual a raíz de 16 más 9, que va a ser igual a 5. Y así se puede 5 newtons, ¿no? Al final todo ejemplo tienes que darlo en newtons. Siguiendo, tenemos en el problema 3 nos piden calcular la resultante de dos fuerzas 5 y 7 newtons. Ok, en este se aplica lo mismo, ¿no? La resultante ponemos las fuerzas 5 y 7 newtons, ya que nos dicen que es un ángulo recto. Entonces, son perpendiculares que forman un ángulo recto. Aplicamos Pitágoras. La resultante es igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, que va a resultar en 25 más 49, 74 newtons. La resultante va a ser igual, bueno, 74 newtons al cuadrado, se va, sacamos raíz de 74, que es 8,6 newtons. Y así resolvemos el 4 y así sucesivamente. Muchas gracias.